día más. Estamos agradecidos del Señor. Damos gracias al Padre por este tiempo. Aleluya. Estoy muy nerviosa. Mi hermana Lady, venga, suba. Hay un micrófono de ese lado. Estoy muy nerviosa, así que ustedes me van a entender, me cogen el hilo. Es un compromiso siempre que estamos aquí delante del altar. Antes de iniciar, quiero dar un breve testimonio de la escuela dominical. Hace muchos años yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en una clase de escuela dominical en el colegio. Amén. Algo está salvedad porque muchos de nosotros tenemos que retomar los que a veces nos quedamos atrás con los estudios bíblicos de los domingos y los que no asistimos o los que no asisten, que iniciemos en este año a tomar nuestras clases de escuela dominical. Dios, por medio de su palabra, también ministra nuestras vidas y tenemos que ser conocedores y hacedores de ellas. En esta mañana vamos a hablar de un tema que ministró mucho a mi corazón, a mi vida, porque es algo que vivimos a diario, y vamos a hablar de un personaje bíblico que hizo cosas grandes en aquel tiempo, y es el rey Ezequías. El tema es Ezequías, el rey piadoso. Dios vela sobre aquellos que son fieles a su compromiso con Él. Dios vela sobre aquellos que son fieles a su compromiso con Él. Y yo busqué la definición de lo que es piadoso. Dice que persona que siente o muestra pena o compasión por la desgracia y el sufrimiento ajeno, o que posee una tendencia natural de tener ese sentimiento. También dice que inspira, implica y denota devoción y piedad religiosa. Eso es una persona piadosa. El rey Ezequías lo vamos a ver en este tema como un rey reformador espiritual. Lo primero que hace este hombre, este rey, es restaurar en aquel tiempo todo lo que su padre Uzías había hecho. El rey Ezequías en su reinado ve la condición en la cual se ve enfrentado el pueblo ante el pecado por el cual su padre había introducido. Vamos a leer brevemente en 2 de Crónicas 28 del 1 al 4. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. 2 de Crónicas 28. 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a diferencia de su padre David. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Amén. Aquí podemos ver la diferencia entre estos reyes, y vemos a un hombre que se levanta con un corazón dispuesto a que el pueblo sea restaurado, y al momento de ejercer su reinado, el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a todas las cosas que había hecho su padre David en aquel pasado también. Los pecados de Acaz eran muchos. Había cerrado las puertas del templo y había propagado la adoración a dioses falsos por toda la tierra. El primer paso de Ezequías fue guiar al pueblo al arrepentimiento. Lo primero que este hombre hizo fue llevar al pueblo a renunciar a todas cosas de pecado que había introducido, que el Espíritu Santo y que Dios se agradaba de ellos por las cosas que Dios quería que ellos hicieran en aquel tiempo. Todas las profanaciones fueron eliminadas. El rey Ezequías se encargó de que eso aconteciera. Mientras los sacerdotes y levitas eran consagrados,
de nuevo para servir, y se hacían sacrificio por el pecado cometido en aquel entonces. Llama mucho la atención que lo primero que hace el rey Ezequías es reconocer el pecado e invita a las personas que están asignadas para hacer dicho trabajo. También me llama mucho la atención que los sacerdotes tenían que ser nuevamente restaurados y ministrados, al igual que los levitas, porque los levitas tenían un papel fundamental en lo que era la restauración del templo en aquel tiempo. El rey Ezequías no trató de justificar la maldad del pasado, y es una enseñanza que el Señor nos hace hoy en día a todos los que estamos trabajando. Me incluyo en el altar. Todo aquel que es sacerdote ministra en el altar. Y el rey Ezequías no ultimó detalle para justificar las cosas por las cuales su padre había pecado, sino que llamó todas las cosas que estaban por su nombre. También podemos resaltar que dice la historia de la clase que él no se limitó a hacer las cosas, sino que hizo una lista de los pecados que se habían cometido. Eso fue el primer paso que hizo este rey para que Dios perdonara a su pueblo. También Dios nos hace un llamado en este tiempo a que nosotros busquemos, escribamos, denunciemos, declaremos y renunciemos sobre todas aquellas cosas que impiden que el fuego del Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestra casa, en nuestras vidas y en todo lo que nosotros hacemos. Aleluya. También el rey Ezequías dirige al pueblo a la adoración. Luego de que él condujo el pueblo a la confesión de sus pecados, Ezequías se enfoca en el cambio de la adoración en el altar. Y es por ello que vamos a leer 2 de Crónicas 29 del 5 al 11. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la impureza, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron, apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, espanto y burla, como veis vosotros con vuestros ojos. Por eso nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, seáis sus ministros y le queméis incienso. Uno de los rasgos notables de este punto sobre el restablecimiento de la adoración es que prevalecieron los holocaustos. Dice 2 de Crónicas 29-27, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Algo que me llamó mucho la atención era que el rey Ezequías hacía notable y mandó a los levitas a que cantaran salmos. Por eso es que dice, toquen alabanzas sobre lo que era el rey David y lo que era también, se me olvidó el nombre del otro salmista, pero él decía, canten cánticos y salmos de alabanza, porque ello alegraba a la congregación. También tenemos aquí una diferencia en lo que Dios llama al pueblo en este tiempo, que fue establecido desde el tiempo de Moisés, y vamos a leer en el libro de Génesis 4, del 3 al 4. Gloria a Dios. Adoramos Génesis en nombre de Jesús. 4, del 3 al 4. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos
de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Vamos a puntualizar aquí algo. Abel trae todo lo que hay en la tierra. Y vamos a hacerlo como simbología, que es lo que traemos nosotros a la congregación cuando venimos a adorar al Señor. Caín presentó y él entendía que el sacrificio que él entregaba a Dios era bueno. Pero Dios se agradó más de, aleluya, de Caín, de Abel, porque traía lo mejor para el Señor. Dice la palabra que la tradición era llevar cabríos machos que fueran los primogénitos de aquel, el primero que saliera de aquel animal, y eran los animales más gordos, los mejores trabajados, y este hombre traía al Señor una adoración verdadera. También nosotros tenemos que reconocer que aunque tengamos problemas en nuestras vidas, tenemos que traer la mejor alabanza al Señor. No solamente traer al Señor una alabanza de las cosas que tenemos. Adoramos al Señor mecánicamente porque venimos, levantamos las manos porque nos mandan a adorar, sino que hagamos como este hombre que traía lo mejor a nuestro Señor. Ezequías también, para restaurar aquel pueblo, confirma el pacto en aquel tiempo. Y cuando él hace esto, lo que hace Ezequías es que hace invitación abierta a todo el pueblo a regresar a servir al Señor conforme a lo establecido por la ley. Y nosotros en ese tiempo también debemos de retomar esta parte. Muchos hermanos nuestros que se congregaban en iglesia o que están congregados, están apartados, están fríos. Una de las cosas que pudo hacer Ezequías para que el pueblo sea restaurado fue salir a buscar y a predicar y a organizar todas aquellas personas que por una u otra razón no asistían a la congregación o por una u otra razón se volvieron a los Baales, porque todo el pueblo alrededor, dice el expositor, se contaminó con las idolatrías y con las adoraciones a dioses paganos que su padre había establecido. Ezequías se encargó de restaurar el templo. Lo primero que hizo fue quitar todas las estatuas y de romper todas las cosas que habían en aquel lugar. Luego él hace un llamado a las personas indicadas a restaurar el altar. Y una parte que me llama mucho la atención es que él le hizo una enviación a los sacerdotes que estaban en aquel lugar, de los levitas, y ellos limpiaron todos los utensilios de la casa del Señor. ¿Y cuáles son esos utensilios que tenemos que limpiar nosotros en este templo? Sabemos cuáles eran los utensilios establecidos en el lugar santísimo, en el atrio, estaba el lugar santo, estaban la propiciación, estaban los candeleros, el velo que dividía el templo. Pero en este tiempo, ¿cuáles son esos utensilios en nuestros corazones? Porque el altar verdadero es nuestro corazón. La adoración que yo le doy a Dios es la que agrada a Él cuando mi corazón está en orden, cuando las cosas que yo tengo en mi corazón son las que yo voy a proclamar con mis labios, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y es por ello que tenemos que restaurar también el altar de nuestro corazón, que cuando subamos a este lugar podamos dar testimonio y tener evidencia de que lo que estamos hablando, de que lo que estamos ministrando sea netamente del Espíritu Santo. Ezequías también prepara al pueblo en vista de un problema que se presentó en aquel tiempo. Ezequías estaba preparado porque se le presentó también en medio de la restauración problemas. Y dice, una vez decidido que se celebraría la fiesta, enviaron invitaciones para todo el territorio. Se nos dice también que le enviaron invitaciones a los que vivían en el territorio del norte. El reino del norte había caído en manos del imperio asirio. Ezequías le logró a los supervivientes que abandonaran el pecado de sus antepasados, que eran los que habían traído aquella devastación. Los invitó a renovar su pacto con el Señor. Aleluya. Una parte que me llamó mucho la atención fue que él dijo que abandonaran el pecado de sus antepasados. Muchos de nosotros como cristianos tenemos que retomar nuevamente el renunciar,
Muchos de nosotros a veces estamos envueltos en cosas de nuestros antepasados, maldiciones generacionales que impiden que podamos hacer el trabajo del Señor. Y aunque se levantó problema en un tiempo para el pueblo, Ezequías tenía algo seguro, y es que él hacía la voluntad de Dios. A él hacer la voluntad de Dios, aunque le sobrevenía problema, él estaba seguro de que el mismo Dios le haría salir de ello. Y nosotros como iglesia también tenemos que reconocer, muchos de nosotros en muchas ocasiones no servimos al Señor, no cumplimos con las cosas que Él nos ha indicado, las promesas y también las cosas que Dios nos pide, porque nos enfocamos en nuestros problemas. Esos problemas siempre van a estar ahí. Dios también le dio la salida a Ezequías en medio del problema cuando estuvo con Senaquerib. Ellos se levantaron contra él, pero dice también el expositor que en un día Dios envió el ángel de Jehová y venció a ese pueblo por él, y Dios le dio la victoria a Ezequías. También Dios libra a su pueblo cuando nosotros nos unimos, cuando clamamos y tememos al Señor. En esta mañana Dios nos hace una invitación a que seamos comprometidos con Él, a que tengamos compromiso con Él en todo tiempo. Cada uno de nosotros tiene una misión aquí en la tierra. Como decía nuestra hermana Mayra, la hermana María ya partió, pero ella venció y yo sé que ella cumplió. Ahora nos resta a los que estamos aquí en la tierra cumplir con el mandamiento que Dios de manera individual nos encomendó. Cada uno de los que estamos aquí trabajamos en un ministerio. Cada uno de los que estamos aquí tenemos conocimiento de la palabra, y Dios nos insta a que hagamos lo bueno delante de Él. Dios nos prepara para que también como Ezequías seamos restauradores, no solamente del templo de la casa de Dios, sino de todas las personas que viven en pecado. Dios nos hace un llamado en esta hora a que así como hizo Él en el tiempo de restaurar, que levantemos ese listado de cosas que impide que la adoración sea eficaz, ese listado de pecados que tenemos que mencionar, ya sea como iglesia, ya sea personal en la familia, para que el fuego del Espíritu Santo sea avivado y que sea como ese holocausto que presentaba Abel, que nunca dejaba de arder en aquel altar. Dios nos manda en esta mañana, iglesia, a que seamos piadosos. Los piadosos son hombres y mujeres que sienten el dolor ajeno. El hombre y la mujer piadosa religiosa es aquel que reconoce cuando su hermana, cuando su hermano, cuando los pastores, los líderes se encuentran en una situación. Para eso tenemos que pedir discernimiento de espíritu. Cuando estamos involucrados en las cosas espirituales, Dios nos revela. Y cuando Dios revela, tenemos un compromiso de accionar, así como hizo este hombre, que aunque su padre tenía relaciones con Baales, él no se contaminó. También dice el expositor que al parecer Ezequías había sido instruido por Zacarías. Así se llamaba un hombre que era el que le daba los consejos a su padre. Y así también los abuelos y tíos, que muchos niños, adolescentes están en la congregación, que sus padres no son cristianos, sigan instruyendo a sus niños. Instruyamos a los niños en el camino del Señor, que aunque los padres no sean cristianos, les sirvan a otros dioses, ellos van a hacerlo diferente en su casa. Su generación será diferente, así como Ezequías propuso en su corazón. Dios nos invita en esta mañana, en esta clase de escuela dominical, a que aprendamos más de su palabra, a que podamos marcar diferencia en todo lo que hacemos, donde quiera que vayamos, y que también le demos la importancia que la educación cristiana merece. Todo lo que se haga en este año, todo lo que el departamento de escuela dominical proyecte, es parte también de nuestra iglesia. Hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí el Señor nos ayudó. El hermano que continúa.